¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el despacho del cronista oficial de la ciudad de Minatitlán, el contador Renato Palemón Vázquez Chagoya. Es un honor poder entrevistarlo para Cafetando la Noticia, Enlace Veracruz 212, y vamos a charlar acerca de su más reciente obra, luego de una muy pródiga lista de libros que se han abocado a narrarnos la historia de esta parte del istmo de Tehuantepec, del istmo mexicano. Pero en esta ocasión se trata del libro Minatitlán, sin flechas ni flechadores, que fue recientemente presentado en la Casa de la Cultura. Contador, muchas gracias por recibirnos. Gracias, José Luis. Un cordial saludo para ustedes. Contador, quisiera preguntarle en primer lugar, como punto de partida, ¿cuál es el objetivo de esta obra, Minatitlán, sin flechas ni flechadores? Bien, el objetivo es tener un conocimiento pleno de lo que es la historia de Minatitlán. Hemos estado transitando durante 50 años con una idea que no tiene base histórica. El libro que estoy presentando, que he presentado, relata, muestra los registros, los testimonios, los planos, donde se consignan el nombre que tuvo la ocupación de ese territorio durante varias épocas. Primero se le conoció como Tacoteno. Hubo una depresión poblacional a fines del 1580 o 1590, una ausencia de población, o sea, de personas y por lo tanto de pueblos. Después se repoblaría en forma muy incipiente, muy exigua, con el nombre de la fábrica. Ese nombre lo tendría el lugar durante más de 100 años, y precisamente al cumplirse aproximadamente los 100 años, sería la colonización de parte de del gobierno independiente. Provocaría la fundación de varios pueblos, entre ellos Minatitlán, en honor de Francisco Javier Mina. Desde luego que hay otra versión, más bien hay otras versiones. Por decirles algo, hay una versión que dice que Minatitlán es tierra de manatíes. Hay manatíes desde Florida hasta Venezuela, de tal manera que difícilmente podríamos apropiarnos de esa denominación. Hay otra que dice que Minatitlán es tierra de la ciudad de oro. Se acercaría un poco más a la realidad, debido a que la riqueza petrolera ha distinguido a este municipio. Y la otra, la que ha prevalecido, es la de tierra de flechadores, cuya base está sustentada básicamente en dos mercedes y en una cesión de derechos. La objeción de estos documentos está en que la primera merced que se otorga tiene una manifiesta intención de querer imponer el nombre de Minatitlán a este lugar. Se ocupa más del pueblo que del terreno que se le otorga a Simón Matoso. Lo importante no era el pueblo, era la hacienda de Capoacán, pero se le insiste en que es cercano, enfrente, en términos de Minatitlán. Y la segunda merced se otorga a un capitán, Pedro González Herrera, y hay alteraciones mucho más graves. Por decirles algo, se fecha en 1701, pero esta escritura serviría para ceder los derechos en 1614. Allí hay una incongruencia totalmente grave, y además de ser incongruente, es absurdo. No voy a vender en 1614 lo que adquirí en 1701. Definitivamente descalifica el contenido de la escritura. La otra falla
y que es peor todavía, es quien firma la merced. Según esto, la segunda merced la firmaría Luis Velasco, que era virrey de la Nueva España, pero que estaba impedido porque en 1701 ya había muerto, porque fue virrey en 1591 más o menos, que ese sí firmó la primera merced, pero dentro de 100 años ya no podía haber subsistido. Pero vamos más allá. De 1701 retraen la fecha a 1614, cuando el capitán le cede al hijo del alcalde mayor la posesión del hato de Capoacán. Y también hace aparecer a Luis Velasco como firmante, cuando Luis Velasco en esa época era virrey de Perú, de tal manera que no tenía jurisdicción ni facultades para firmar una merced. Entonces todos esos errores graves invalidan totalmente el contenido de las escrituras, de tal manera que pues definitivamente el registro histórico sobrepasa el valor de las escrituras que están alteradas. Pero no solamente eso, hay testimonios de que en 1826 el lugar se le nombra Minatitlán en honor a Javier Mina, y en 1830 y 31, con la colonización que se promueve por el gobierno independiente, hay testimonio de los colonizadores franceses de que el nombre se aplica en honor a Francisco Javier Mina. Y eso es irrefutable, porque son gente que vivió en esa época, que ahorita no podemos borrarlo, no podemos alterarlo, no podemos negarlo, porque ahí está. Esta versión, la última, es una versión, digamos, oficial, ya en el siglo XIX. Hay varias interrogantes que surgen de este primer relato del contador Renato Palemón Vázquez Chagoya, cronista de Minatitlán. Vamos a un corte y regresamos enseguida para continuar con esta charla de Cafeteando la Noticia. Para cantar la bamba